Celebramos en la Iglesia este miércoles al gran Francisco Javier, el gran misionero de las Indias y de muchos otros lugares del lejano Oriente. Este hombre cuyo corazón era un volcán, un hombre de corazón inquieto, un hombre de quien dijo San Ignacio de Loyola que si yo gano a Javier, Javier me ganará un mundo. Una de estas raras clases de hombres que cambian la historia del mundo, que cambian el devenir del curso de la vida de las gentes y de los pueblos. Cuando pienso en San Francisco Javier, cuando contemplo su vida, cuando me encomiendo a su oración, me maravilla sobre todo cuánto puede hacer una sola persona. Su vida fue breve, creo que 47, 48 años. Solo pasó 9 años en la misión. Tardó 9 meses en un barco de vela hasta que llegó a la India desde Lisboa, a la ciudad de Goa. Pero en 9 años bautizó a más de 100.000 personas. Francisco Javier es el prototipo del misionero por antonomasia, el hombre que quería ganar el mundo para Cristo, el hombre que quería que no se perdiera ni una sola alma. Cada vez que aparece esta fiesta, puedo casi recitar de memoria la segunda lectura del oficio de lecturas que nos propone hoy la Iglesia. Y no me puedo imaginar mejor fiesta, mejor celebración que esta para ir adentrándonos más profundamente en la espesura del Adviento. Mirad, cuando uno oye a San Francisco Javier, que le escribe esta carta a su padre San Ignacio, a uno se le estremece el corazón, se le congela la sangre en las venas, es como si a uno le entrara fuego en el alma. Dice así: venimos por lugares de cristianos que ahora habrá 8 años que se hicieron cristianos. En estos lugares no habitan portugueses, por ser la tierra muy estéril en extremo y paupérrima. Los cristianos de estos lugares, por no haber quien les enseñe nuestra fe, no saben más de ella que decir que son cristianos. No tienen quien les diga misa, ni menos quien los enseñe el credo, Pater Noster, Ave María, ni los mandamientos. En estos lugares, cuando llegaba, bautizaba a todos los muchachos que no eran bautizados, de manera que bauticé una grande multitud de infantes que no sabían distinguir la mano derecha de la izquierda. Cuando llegaba en los lugares que me dejaban, los muchachos no me dejaban ni rezar mi oficio, ni comer, ni dormir, sino que los enseñase algunas oraciones. Entonces comencé a conocer por qué de los tales es el reino de los cielos. Como tan santa petición no podía sino impíamente negarla, comenzando por la confesión del Padre, Hijo y Espíritu Santo, por el credo, Pater Noster, Ave María, así los enseñaba. Conocí en ellos grandes ingenios, y si hubiese quien los enseñase en la santa fe, tengo por muy cierto que serían buenos cristianos. Muchos cristianos se dejan de hacer en estas partes por no haber personas que en tan pías y santas cosas se ocupen. Muchas veces me mueven pensamientos de ir a los estudios de esas partes, dando voces como hombre que tiene perdido el juicio, y principalmente a la Universidad de París, diciendo en Sorbona a los que tienen más letras que voluntad, para disponerse a fructificar con ellas, cuántas ánimas dejan de ir a la gloria y van al infierno por la negligencia de ellos. Y así, como van estudiando letras, si estudiasen en la cuenta que Dios nuestro Señor les demandará de ellas y del talento que les tiene dado, muchos de ellos se moverían, tomando medios y ejercicios espirituales para conocer y sentir dentro de sus ánimas la voluntad divina, conformándose más con ella que con sus propias afecciones, diciendo: aquí estoy, Señor, ¿qué debo hacer? Envíame a donde quieras, y si conviene, aún a los indios. Mirad, estas palabras escritas en el siglo XVI tienen que resonar
en los oídos del corazón de la Iglesia, de cada uno de nosotros. Me atrevo a decir que de manera particular en los jóvenes y los padres de familia deberían de preguntarse si están cultivando la posible vocación sacerdotal, la posible vocación misionera, la posible vocación contemplativa de sus hijos, como por supuesto toda otra vocación, pero dando a entender que la vida consiste en ponerse al servicio de Dios, ponerse al servicio de los hombres nuestros hermanos, que la vida es un don y no nos pertenece, y por lo tanto de ella daremos estrecha cuenta. No son palabras mías, son palabras del Evangelio y son palabras de San Francisco Javier en esta carta que le escribe a su padre San Ignacio de Loyola. Yo creo que muchos párrocos, muchos sacerdotes pasan meses y meses y meses predicando a sus feligreses y nunca hacen una referencia explícita, ardiente, de la necesidad que tiene la Iglesia de misioneros, que tiene la Iglesia de hombres y mujeres que lo dejen todo. La blandura, lo insulsas que son las homilías de tantos de nosotros los sacerdotes, dejan indiferente, dejan adormecidos, dejan en la más absoluta modorra a la gente que escucha. Un predicador, un sacerdote que en misa de diario, que en misa de domingo no enciende fuego en el corazón del oyente, es muchísimo mejor que después del Evangelio se siente y se quede calladito. Si no tiene nada que decir, que se calle. Pero hablar por hablar, lo único que hace es trivializar el Evangelio que se acaba de proclamar. El misionero, el predicador, el sacerdote, el párroco de parroquia, tiene que ser una persona de verbo encendido, que inspire, que mueva, que conmueva, que enardezca, que ponga en pie a la gente. La predicación es para poner a la feligresía en pie como un ejército en orden de batalla. Y tenéis el derecho y el deber de exigírselo a los sacerdotes. Pero pueden pasar meses cuando un sacerdote no está enamorado de su vida, cuando a un sacerdote no le duelen las almas, cuando un sacerdote puede vivir tan rica y plácidamente como que aquí no pasa nada y se va a su restaurante, se junta con sus amigos, tiene su día de descanso a la semana, se va de veraneo, a vosotros os da la impresión de que esa persona está en guerra. Vosotros os imagináis en plena trinchera, en plena guerra, en el combate cuerpo a cuerpo con el enemigo, que dijera un soldado: es que hoy es mi día libre. Oye, que yo ahora la comida y la siesta. Oye, yo también tengo derecho a un mes de descanso. A mí me hacía mucha gracia en República Dominicana, porque si algo no perdonan los dominicanos es el arroz y las habichuelas de las 12, que cuando se organizaban huelgas, eso lo veía yo con mi amigo el padre Antonio en su parroquia de San Antonio del Puerto, o lo veía también en San José de los Llanos, hacían unas huelgas tremendamente violentas, quemaban neumáticos, tiraban piedras, hacían de todo. Pero eso sí, llegaban las 12 y todos los revolucionarios se iban a su casa a comer. Y cuando estaban bien comidos, volvían a la trinchera. Vamos, una maravilla. Un soldado está enardecido en el combate. Le duele la posible victoria del enemigo. Y el enemigo vence cuando nos roban un alma. El enemigo vence cuando nos han arrebatado a una persona. Y por eso San Francisco Javier no se queda en ningún sitio. Llega, establece una misión, anuncia el Evangelio, enseña unas oraciones, celebra el bautismo, celebra algunas misas y ya ha dejado una misión establecida, aunque sea muy pobremente, pero ha dejado la misión establecida y se va al siguiente lugar. Es lo mismo que hacía San Pablo cuando iba abriendo diferentes comunidades de un lugar para otro. Pero nosotros muchas veces estamos amodorrados, aplatanados, pensando siempre en el siguiente ascenso. Un sacerdote que no va buscando la peor parroquia de la diócesis, es que no le deberían de ordenar. Un sacerdote que no va al obispo y le dice: mándeme donde no quiera ir nadie,
no debería de acercarse al sacramento del orden. Lo mismo pasa con las religiosas. Los hombres y mujeres que han sido llamados para el uso exclusivo de Dios porque están llamados a la virginidad consagrada, al celibato, no tienen derecho ni a quejarse, ni a protestar, ni a aspirar a lo más cómodo, ni a lo más bueno. Muy al contrario, estamos llamados a buscar esos lugares donde no ha querido ir nadie, como hace San Francisco Javier. ¿De qué muere un misionero? Un misionero muere de lo que muere Francisco Javier, que muere de agotamiento, que muere de cansancio. Yo muchas veces lo he dicho, hay muchísimos sacerdotes que no se cansan, pues, y religiosas que viven vivas muy plácidas y que no me molesten. Pues eso es gravísimo y desde luego en plena contradicción con el testimonio de San Francisco Javier. Este hombre muere en la playa de la isla de Sanchán, exhausto, agotado, muere de cansancio y muere con los ojos fijos en las costas de China, a la que nunca logró llegar. Pero ahí quedó en la playa la última semilla, que es la vida que se entrega. Y tú, que puedes no ser misionero, y puede que no seas sacerdote, y puede que no seas evangelizador de tierras lejanas, pero tienes ese ardor en el corazón. Te arde la vida pensando en la cantidad de gente que se puede perder en el infierno porque tú o yo no nos hemos tomado la molestia de ir a anunciar el Evangelio. Mirad la Santísima Virgen María, que recibe a Jesucristo en sus purísimas entrañas y se pone en camino. Es la Virgen del Adviento, que corre y se pone a servir a su parienta Isabel. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender este misterio, para que a todos nos arda el corazón, de manera que no se pierda una sola alma, sino que todos lleguemos al cielo.